Hay alerta con respecto al sarampión en la región. Y lo que abrió la puerta para este brote es justamente esto, una comunidad pequeña que había resuelto no vacunarse. Finalmente llegamos a San Javier. Vamos a ir al municipio a hablar con el alcalde. Esto surge en una colonia rusa. Que nosotros vulgarmente se le conoce como la colonia de los barbudos. No aceptan el régimen de vacunas que tiene el Ministerio de Salud Pública. Estamos siguiendo su camioneta porque literalmente nos dijo: vayan atrás mío que a mí me conocen. Un pequeño pueblo. San Javier tiene como fecha de fundación el 27 de julio del año 1913. Una comunidad cristiana ortodoxa. En pandemia, ¿cuánta gente se murió? Directamente se vacunó, 5 minutos, llegó la pata y estaba sano. Un casamiento. Hay una colonia rusa, por ejemplo, acá en el Chapare, que son gente que no está vacunada. Entonces ahí fue donde se gestó el brote epidemiológico. Y un sistema de salud que se vio desafiado. El sarampión puede generar casos graves e incluso tener complicaciones que pueden llevar a la muerte. El sarampión es una enfermedad potencialmente grave. Liderados por Vasilio Lutkov, líder espiritual de la rama del cristianismo Nuevo Israel, un 27 de julio de 1913, decenas de familias rusas desembarcaron en Río Negro y fundaron lo que hoy se conoce como San Javier, una pequeña localidad a 365 kilómetros de Montevideo que hoy cuenta con poco menos de 2.000 habitantes. Vasilio Lutkov era el líder del grupo religioso llamado Nuevo Israel, que en Rusia era considerado una secta, digamos, como había varios pequeños grupos religiosos. Cuando sale en libertad, Vasilio Lutkov le propone a sus seguidores buscar un país alternativo que le diera libertad religiosa y tierras para producir, porque en su gran mayoría ellos eran pequeños campesinos. En el año 1910-1911 comienzan nuevamente las persecuciones y es el propio Vasilio Lutkov el que comienza a buscar ese país. José Valle Ordóñez, en su segunda presidencia, el gobierno plantea varios beneficios: financiación de la compra de tierras, créditos para la compra de herramientas, semillas y demás, y eso hace que Vasilio Lutkov se decida por Uruguay. San Javier pasó a ser el foco principal de los medios de comunicación por una razón particular. Se convirtió en el epicentro de contagios de sarampión en Uruguay y confirmó el primer caso autóctono de la enfermedad en más de 25 años. Finalmente llegamos a San Javier. Símbolo característico ruso, las matrioshka, nosotros le decimos mamushka también, simbolizan la familia grande y unida y están ubicadas en el medio de la plaza de San Javier. Creo que es lo más característico de toda la plaza. Aparte también, si entras a Wikipedia y pones San Javier, es de las primeras imágenes que aparecen. Vamos a ir al municipio a hablar con el alcalde, Washington Laco. El 16 de noviembre recibo un llamado telefónico desde la Dirección Departamental de Salud, donde nos informan de caso de positivo de sarampión, donde esto surge en una colonia rusa, en una colonia Ofir, una zona rural de la localidad a 10 kilómetros de San Javier. Para entender cómo esta enfermedad llegó al país, tenemos que irnos a Bolivia. Pero antes, hablemos un poco del sarampión. Una canción con sarampión. El sarampión es una enfermedad de origen zoonótico, es decir, que viene de los animales, específicamente derivada de la peste bovina, una infección que sufren las vacas, bisontes y otros animales con pezuña. Sus primeros registros en humanos datan del siglo IV a.C. La primera descripción de la enfermedad fue realizada por el médico y científico persa Muhammad al-Razi allá por el año 900, cuando publicó el libro de la viruela y el sarampión. Ya para el año 1200 el virus se separó por completo de la peste bovina y pasó a ser una infección que afectaba exclusivamente a humanos. Sarampión, en realidad estamos hablando de una enfermedad viral, es decir, de un virus que provoca un cuadro clínico que se caracteriza por fiebre y una erupción a nivel de la piel que es muy característica y que puede estar o no acompañada de otros síntomas como síntomas respiratorios, rinitis, tos, conjuntivitis. Sarampión es un virus extremadamente transmisible y esto es importante remarcar. Estamos hablando que tiene una gran capacidad de contagio que incluso supera ampliamente los virus respiratorios que conocemos habitualmente. Una persona infectada de sarampión cursando la enfermedad puede llegar a contagiar hasta 16 personas en un radio de 16 metros. Se transmite por vía respiratoria, además a través de las gotitas que expulsamos al hablar, al toser, al estornudar. Y realmente
tiene una capacidad de llegada a las personas que nos rodean que es muy alta. El sarampión puede generar casos graves y que pueden requerir internación e incluso tener complicaciones que pueden llevar a la muerte, sobre todo en un grupo de población que es más susceptible o que tiene las defensas más afectadas, como pueden ser personas en los extremos de la vida, como pueden ser personas que estén cursando alguna enfermedad o algún tratamiento inmunosupresor. El sarampión estuvo presente en nuestro país durante su origen. A medida que fue aumentando la población y el movimiento de personas, se fue haciendo cada vez más presente. En 1890, con el origen de la pediatría en Uruguay, se da un paso clave para el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, la población había aumentado tanto que pasó a ser una complicación seria para el país. A final de la década de 1950 se logró hacer una vacuna, lo que cambió la historia de la salud pública mundial, no en el sentido institucional, sino en el sentido poblacional de la salud pública de todo el mundo, fue la aparición de la vacuna. A partir del año 67, la enfermedad pasó a ser controlada con vacunas, pero a pesar de eso se seguían registrando casos. El último brote fue en el año 99 y desde entonces solo hemos tenido casos importados, pero hay algún grupo de población que no tiene las 2 dosis de vacuna y es lo que siempre nos coloca como en riesgo. El resurgir del sarampión se dio debido a que múltiples integrantes de una colonia cercana a San Javier viajaron a un casamiento en Bolivia, uno de los países latinoamericanos que cuenta con mayor aumento de contagios en 2025 y que contabilizó su primer caso autóctono en marzo. Llegamos a tener como 350 casos sospechosos en Bolivia, ¿no? La mayor parte de los casos fueron justo por una festividad religiosa que se realizó en una comunidad rural, digamos, en Santa Cruz de la Sierra, donde asistieron grupos religiosos, como tú dices, que sí hay una colonia rusa, por ejemplo, acá en el Chapare, hay una colonia de menonitas también, que son gente que no está vacunada. Entonces ahí fue donde se gestó el brote epidemiológico que después ya se diseminó a los otros departamentos. Y por eso también Perú puso alerta sanitaria, porque empezaron a haber casos también en Perú. Cerca de San Javier se encuentra Colonia Ofir, una localidad con aproximadamente 40 familias que pertenecen a una rama del cristianismo ortodoxo llamada Staroveri, o viejos creyentes, y conocida por los oriundos de San Javier como los barbudos. La decisión conserva una moral estricta, evita las redes sociales, radio, televisión o diarios, no se vacunan por motivos religiosos y viven prácticamente aislados del mundo. Llegaron a Uruguay a raíz de la Reforma Nikon, un proceso liderado por Nikon de Moscú que buscó la simplificación del culto ortodoxo, así como alejar la iglesia del Estado ruso. La reforma generó disgusto entre algunos devotos que comenzaron a ser catalogados como viejos creyentes y empezaron a ser perseguidos, teniendo que partir hacia la zona este de Rusia, específicamente a Manchuria, sobre la frontera con China, y posteriormente emigrarían hacia diferentes partes de América, como Canadá, Estados Unidos o Brasil. Y luego vienen a Uruguay, a explorar Uruguay. Se enteran de que acá hay una comunidad de rusos y ellos llegan, en principio compran la fracción de campo en el año 1967 y a principio del año siguiente comienzan a llegar las primeras familias a poblar lo que hoy es esa colonia que nosotros vulgarmente se le conoce como la colonia de los barbudos. Tienen su forma muy particular de llevar adelante su religión, son muy cumplidores, muy ortodoxos, porque claro, son antiguos ortodoxos, con más rigurosidad todavía, en el tema de la vestimenta, andan vestidos con atuendos que son típicos de todos los días, vestidos floridos las mujeres, las casadas con el pelo cubierto, pañuelito, los hombres con una camisa bordada, un pequeño cordón que también tiene su significado religioso. A principios de diciembre, la familia de Colonia Ofir que realizó el viaje a Bolivia asistió a la policlínica local y confirmó la aportación del virus, lo que llevó al Ministerio de Salud Pública a activar el protocolo y enviar infectólogos a la zona. Las personas que tuvieron contacto con esta familia tuvieron que permanecer en cuarentena y las clases de la escuela pasaron a ser virtuales. Y había gente que decía, ¿cómo? ¿Se cierra la escuela pero resulta que hay hermanos que van a la escuela y que van al liceo? Ah, se cierra el liceo también a los días, también al liceo. Trabajo virtual, ¿viste? En San Javier. Y se cierra el CAIP y todo lo demás. Entonces, bueno, como que en sopa, ¿qué pasa acá? Entonces, pero vos a la vez veía que la comunidad se desenvolvía con normalidad.
Algunos de los barbudos siguieron visitando San Javier, ya que viven del comercio de productos que ellos mismos producen y venden. Uno de los integrantes de la comunidad contagió al primer caso autóctono uruguayo, un hombre de 29 años que no forma parte de la colonia, marcando así el primer caso de contagio de uruguayo a uruguayo desde 1999. Además digo, como función como alcalde, soy productor rural, entonces tengo mucho vínculo con ellos en la parte rural. ¿Hay chance de que capaz que sigamos contigo? Lo llamamos a uno de ellos, que es Marco. Pues si yo sé que el tema de cámara no dejan, ¿cómo es? Filmar. Yo lo llamo a uno de ellos y a ver, el tema es que estén ahí. Al final de la nota con Washington le preguntamos si existía la posibilidad de ir con él y filmar a la colonia Ofir y en el mejor de los casos hablar con uno de los residentes. Era la primera vez que un medio se hacía presente en Colonia Ofir para hablar con él sobre el tema del sarampión. Se trata de una colonia esquiva, misteriosa y con cierto recelo del resto del mundo, por lo que Washington nos escoltó hasta allí. Estamos yendo con Washington ahora a Colonia Ofir y esto es importante. No están tan aislados de lo que se dice en los títulos, pero es cierto que son una colonia muy reticente, por ejemplo, en las cámaras, por eso tenemos que ir con Washington, que... Una persona que tiene vínculo con ellos. Claro, que ya los conoce. Estamos siguiendo su camioneta porque literalmente nos dijo, vayan atrás mío que a mí me conocen. El patriarca y referente de la comunidad, Mark Chuprov, accedió a atendernos y a conversar con nosotros. La condición fue que no lo filmáramos. Era la primera vez que un medio hablaba directamente con él sobre el sarampión. Estamos con... ¿Cuál es su nombre, señor? Mark Chuprov. De Colonia Ofir. Sí. ¿Hace cuánto que reside acá usted? 50 y pico años, de año 71. ¿Cómo vivieron el tema del sarampión dentro de la colonia? Siempre normal. Y una consulta, ¿ustedes fueron a una festividad en Bolivia, puede ser? Yo no. Usted no, pero participantes de la colonia. Sí, se fueron, sí. Él se fue la hija de ellos se casó y ellos se fueron al casamiento. Se dice que acá fue donde se inició el brote de sarampión. No, acá no, allá. ¿Allá a qué se refiere? O sea, acá nunca hubo. ¿En dónde 8 kilómetros para afuera? ¿Mismo de la colonia Ofir o en algún otro No, lado? colonia, ahí son ese paraje, se llama todo Colonia Ofir, no es que solo colonia ese nombre tiene, ese nombre es paraje nomás. Ellos siempre viviendo de colonia, ponerle 5 kilómetros, ahora por camino 8 kilómetros. ¿Y ustedes con el tema de la vacunación, por ejemplo, que están abiertos a vacunarse? A mí me habló una persona de Montevideo, yo dije que mira, si yo no sabiendo vacuna, ¿para qué voy a poner? O sea, si no sabes lo que hay adentro de la vacuna... Dice que los médicos saben. Digo, no, médicos saben, pero yo no quiero. Porque mi cuerpo, si yo sé que yo soy sano y voy a poner que para morir, no. O sea, ¿usted cree que si se vacuna puede tener un problema grave de salud? Pasado grave, porque ahora en pandemia, ¿cuánta gente se muere de vacuna? Directamente se vacunó, 5 minutos, tiró la pata y estaba sano. Así fue. Cuando nosotros le pedimos a usted si le podíamos filmar, usted nos dijo como que no le gustaba aparecer en cámara. ¿Es por algún motivo? ¿Tiene que ver con su religión, con su creencia? No, porque no queremos que mucho que se abre, que se habla mucho, que se vea, que muestra mucho, porque no queremos. Estamos viviendo, digo, más o menos, mayor parte más escondido, que no queremos que se publica. ¿No le gusta que los molesten? No. Si quiere comprar, compre. ¿Y cómo quedan? No se comunican, ¿no? ¿Ustedes no usan celular, no usan nada? No, usamos. ¿Usan? ¿Para comunicarse por laburo usan celular? Sí, usamos. Sí. O sea que hay algunos mitos en torno a Colonia Ofir. No están tan aislados del mundo como a veces se dice a los medios de comunicación. No. Mira, nosotros, yo qué sé, queremos estar acá más tranqui que venga. Tuviste bien, yo a veces tengo hasta puesto ahí prohibido entrar porque está privado, no quiero que me entre y tengo un cartel allá de la entrada, pero ahora se rompió, se quebró, pero vamos a poner, en cualquier momento vamos a poner, hasta acá llega el turista y vuelve. Ustedes quieren que no los molesten simplemente, ya está. Sí. De que lo dejen tranquilo. No es que yo qué sé, a veces uno viene por conocer, no hay problema que venga, conversamos, eso no hay ningún drama, porque digo, venir a conversar. Claro, y una consulta,
Porque a usted, mucha gente en los medios lo describe como los barbudos. ¿Por qué se dejan barbar? ¿Por una cuestión de religiosa o una cuestión de estética? Porque barbudo, Dios porque con barba. Y él no le dijo afitar. Barba son hombres. Y mujer no tiene barba. Podemos marcarlo en 3 etapas. Primero fueron los 6 casos en Ofir, después tuvimos un caso en San Javier y ahora esos 3 casos en Frei-Bento. ¿Hasta qué punto el Estado uruguayo debe permitir que un credo o una religión viva de una forma que es perjudicial para la salud pública? ¿Qué pasaría si el escenario fuese una enfermedad más mortal? El COVID-19 fue un ejemplo de lo peligroso que puede llegar a ser una enfermedad para la humanidad. Por primera vez, en el siglo XXI, el mundo entero fue testigo de una pandemia mundial. Si bien el sarampión no tiene el mismo nivel de mortalidad que el COVID, es un ejemplo de cómo un grupo religioso o filosófico puede ser el puntapié para la propagación de una enfermedad. Lo que nos deja algunas preguntas muy importantes sobre la mesa. La libertad de culto es un derecho fundamental, pero ¿hasta qué punto el Estado debe ser permisivo con este tipo de creencias? ¿Debe el gobierno poner un límite a las prácticas religiosas que pueden suponer un riesgo a la salud pública de una sociedad? La vacunación también es un acto de protección comunitaria. Puntualmente en nuestro país y en muchos países de la región, no es una vacuna que sea obligatoria. La vacunación colectiva protege a aquellos grupos que son de mayor riesgo y que por ahí no pueden recibirla.